un hombre guapo, elegante, romántico, tierno, encantador. Así lo definían sus amigos, sus novias y los que lo conocían, posiblemente lo contrario que pensasen las jóvenes que asesinó. Nació en 1946, hijo de una joven chica soltera que provenía de una familia puritana. Es rechazado por ella durante los primeros años de su vida por ser hijo ilegítimo, y trata de disimular a su hijo, considerado como una vergüenza para la familia, tratándolo como si fuese su hermano. Bundy se crió en casa de su abuelo, un hombre violento que pegaba a su mujer. Las secuelas de estos rechazos en la infancia serían visibles en la adolescencia, por su carácter sumamente tímido e infantil y su tendencia a la soledad. Comienza a aislarse de sus compañeros de juego y adopta un cruel y extraño comportamiento hacia cuanto le rodea, por ejemplo, mutilando los animales que atrapa. Más tarde cursa estudios de derecho y colabora en algún partido político trabajando activamente en las campañas. Pero en esa etapa de su vida, decepcionado por una sociedad en la que no encaja, comienza su etapa como asesino en serie. El primero de sus crímenes tendría lugar en Washington en 1974, cuando ataca a una mujer mientras dormía golpeándola con una barra de hierro. Apenas un mes más tarde asesina a una joven en el mismo campus universitario, llevándose el cuerpo lejos de allí una vez muerta esta, pero dejando la habitación llena de sangre. En todos sus crímenes adoptaba un mismo ritual: seguía a la joven víctima por las calles, luego la estrangulaba y la golpeaba en su propia casa. A veces la secuestraba para llevarla a un lugar más seguro. Una vez muerta la sodomizaba con el miembro o con el objeto que tenía más a mano mientras mordía su cuerpo. Bundy podría considerarse un ejemplo claro de lo que sería un asesino en serie psicópata. No solo por haber sufrido una infancia traumática, sino que además su aspecto inspiraba siempre confianza a las víctimas. Si bien al principio cometía sus crímenes por la noche guardándose de un posible testigo que pudiese identificarlo ante un tribunal, poco a poco se iría confiando y abordaría a las futuras víctimas por el día. Apoyado en su atractivo y su carismática personalidad, se paseaba por los supermercados pidiendo ayuda a mujeres jóvenes para conducir su coche Volkswagen, fingiendo que tenía un brazo roto y sin que éstas sospechasen lo más mínimo que hablaban con su futuro asesino. Tras sus primeros crímenes, Bundy comienza a viajar por una buena parte del país: Washington, Utah, Colorado y Florida, dejando a su paso una serie de crímenes y secuestros. Es arrestado una primera vez el 16 de agosto de 1974 en Utah tras ser identificado por una mujer que meses antes había intentado secuestrar. Se le condena a cumplir una pena de prisión en Colorado, pero logra escaparse antes de ser encerrado y desaparece durante más de 2 meses. 2 meses que le servirían para seguir cometiendo espeluznantes crímenes, esta vez 3 jóvenes entre las cuales una tan solo contaba con 12 años. Es nuevamente detenido en Florida. En el juicio, él mismo se defendería en tanto que abogado, apoyado por un grupo de jóvenes fans que reclamaban su inocencia ante las puertas del juzgado. A pesar de todo, la prueba irrefutable que lo culpó, la aportaría un odontólogo forense, tras comparar las marcas de unos mordiscos en uno de los cadáveres con los dientes de Bundy. Evidentemente ambos moldes coincidían. Después de 6 horas de deliberación, el jurado lo condenaría al corredor de la muerte por 14 homicidios de primer grado. Tenía una fijación especial por asesinar a mujeres jóvenes de pelo oscuro y largo, que le recordaban a su exnovia, la cual lo había rechazado unos años atrás. Pero las jóvenes víctimas vendrían a representar del mismo modo a su madre, por haberlo abandonado de pequeño. El asesino confesaría personalmente a los psiquiatras: toda la rabia que he estado desahogando con las mujeres que maté, estaba dirigida contra mi madre. Podríamos considerarle como una mezcla entre asesino organizado y desorganizado. Tanto podía mostrarse con una personalidad muy inmadura, dejar indicios en el lugar del crimen, o por lo contrario prepararlo cuidadosamente, seleccionar a las víctimas y dejar pocas huellas. Él mismo se consideraba un adicto al crimen, y aunque aseguraba que podría dejar de matar en cuanto se lo propusiese, no dejó de hacerlo hasta su detención. Aseguraba no haber matado a 14 mujeres, confesó haber asesinado y violado a 28 mujeres en los años 70.
Los múltiples test psiquiátricos realizados evaluarían una personalidad propia de esquizofrénico, cambios de humor muy repentinos, impulsivo, sin emociones, afán de protagonismo, ataques de histeria, doble personalidad, inestabilidad emocional, rechazo a la sociedad, ansiedad, depresión, complejo de inferioridad, inmadurez, mentiras que termina por creerse él mismo, obsesivo, egocéntrico, falsa realidad adaptada por él mismo, manía persecutoria. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica 9 años después de su sentencia, el 24 de enero de 1989, tras haber sido culpado por haber asesinado a 14 jóvenes. El 30 de octubre de 1999, el colombiano llamado Luis Alfredo Garavito Cubillos confesó haber matado a 142 niños, de los cuales solo se han encontrado los restos de 114. Los cadáveres mutilados de las víctimas se descubrieron en una zona de 60 poblaciones de unas 11 provincias colombianas. La mayoría de los cuerpos fueron decapitados, apuñalados, atados y violados brutalmente. Las autoridades no tienen una cifra definitiva, pero se cree que pudieron llegar a ser 182 los asesinados. El perfil de las víctimas era claro, eran todos niños varones de edades comprendidas entre 6 y 16 años, pobres y con rasgos físicos similares. Delgados, rostro bonito y cabello castaño. Durante la confesión de más de 4 horas delante del juez y del psicólogo, Garavito mostró un cuaderno donde tenía su propia estadística. En las páginas había 140 líneas, cada una de ellas pertenecía a un niño asesinado. Pero las investigaciones a nivel nacional de los asesinatos no empiezan hasta que en 1997 se encuentran 36 cadáveres en descomposición cerca del término de la ciudad de Pereira. Las autoridades, confundidas por tanta barbarie, no llegaron a una conclusión definitiva y dejaron abiertas varias hipótesis, desde sectas satánicas, tráfico de órganos, prostitución infantil o un asesino en serie. El 23 de junio de 1998 aparecieron 3 cadáveres en Génova. Durante la investigación y por casualidad se supo que en otra zona del país se había enviado una orden de captura contra Luis Alfredo Garavito Cubillos por la violación y muerte de un niño a quien le habían cortado la cabeza y cercenado el pene, que luego le introdujeron en la boca. Más tarde, en el mismo año se descubrieron 12 osamentas de niños a las afueras de Villavicencio, uno de los niños fue decapitado. Días más tarde, se encontraron nuevos cuerpos, pertenecían a 9 niños de edades comprendidas entre 7 y 16 años. El 22 de abril de 1999 en la Plaza Centauros, en Villavicencio, Luis Alfredo Garavito Cubillos se dirigió a Johnny Van y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le mostró un cuchillo obligándolo a subir con él a un taxi. Siguiendo sus órdenes, el niño hizo el trayecto en taxi sin abrir la boca hasta las afueras de la ciudad. Llegaron a un lugar despoblado y solitario donde nadie pudiera escuchar los gritos del chico. Seguidamente, y cuando el asesino se aseguró tras una alambrada, obligó a John a quitarse la ropa, lo ató, lo hizo caminar hasta que el cansancio se apoderó de él. Fue entonces cuando intentó violarlo y en ese preciso momento se le desató el nudo del pañuelo que cubría su boca y empezó a gritar, era la única forma de salvar su vida. Oiga, hijo de puta, ¿qué está haciendo? Un niño que escuchó los gritos de John se acercó para socorrerlo. Garavito, al ser descubierto, desató a John para ir a esconderse en el bosque, pero este consiguió escapar. Los 2 niños corrieron y consiguieron huir de uno de los asesinos más calculadores de la historia. La ayuda de Johnny Van fue clave para la detención de Luis Alfredo Garavito. Garavito era el mayor de 7 hermanos. A su padre lo batió en varias ocasiones y fue violado por 2 vecinos. Llegó a convertirse en alcohólico, y estuvo en tratamiento por sus constantes depresiones y tendencias suicidas. Aseguró que la mayoría de los asesinatos que cometió, lo hizo en estado de embriaguez. Trabajó como vendedor ambulante de estampillas e iconos religiosos, conocido por todos como Goofy, el loco y el sacerdote. De esta manera, ganó la confianza de sus víctimas en las calles, ofreciéndoles bebidas y dinero. Las autoridades detuvieron previamente a un tal Pedro Pablo Ramírez, otro de nuestros asesinos en serie que puedes leer en nuestra web, de 29 de los asesinatos. Todavía está por esclarecer este dato, puesto que no se sabe con certeza si Ramírez y Garavito eran la misma persona. De diciembre al 31 de 1998, el policía colombiano arrestó a Ramírez en la conexión con el asesinato de 29 niños. Los cuerpos de los niños, muchas partes del cuerpo y muestras que falta de la demostración de la tortura, fueron encontrados en 2 sepulcros totalmente separados.
El primer sepulcro, encontrado el 12 de noviembre, fue descubierto cuando un muchacho que caminaba por un césped, vio un cráneo en los arbustos. Las autoridades que cavaron, encontraron varios esqueletos incompletos y 13 cráneos. El segundo descubrimiento fue una semana más tarde en un río situado bajo una carretera de la ciudad. Los investigadores han ligado a Ramírez, quien había estado previamente en la prisión, por lo menos a 3 matanzas en Pereira y posiblemente otras 3 en una ciudad próxima de Armenia. Una vez allí no habrá marcha atrás, dijo Mick por videoconferencia privada. Lo que debía ser su cara hablando en la pantalla era una representación de ondas sonoras al ritmo de su voz distorsionada. Confiamos en usted. Esto es confidencial. Mick, que era mensajero de información confidencial, se desconectó y su cuenta se eliminó a los 10 segundos de todos los superordenadores. El disco duro del portátil de Joan se estropeó gracias a un alfiler que mantiene contacto con el disco cuando Mick quiere. Joan tenía una copia de seguridad de sus archivos en un US de 1000 TB. No es que esa tecnología pudiese estar en las manos de toda la sociedad. Ese uso valía una auténtica fortuna, ninguna preocupación para Joan. Joan Arender era un científico del gobierno. Le ha sido comunicada la creación de una brecha dimensional a una dimensión desconocida. Esa brecha seguía todavía abierta en esa base espacial sobre el Océano Pacífico. El interior de la base tenía un suelo gravitatorio. La misión que le fue encomendada a Joan era entrar en esa mismísima brecha acompañado de sus 2 compañeros, Samuel Island y Steve Muriel. Irían equipados con una mascarilla de oxígeno de 4 días de duración y un traje antirradiación. Joan acudió a la misión el 25 de junio de 2030. Samuel entraría primero. Lo que vieron fue una bola de energía azul en una cámara despresurizada y sin gravedad. Aquella bola era como una estrella en miniatura, pero no lo era en absoluto. La bola se sobrecargaba e irradiaba explosiones de energía cada 5 horas, como un estallido de luz que hacía que los metales de la cámara se calentaran al rojo vivo al instante, pero se enfriaban antes de la siguiente explosión. El equipo debería entrar en la brecha justo después de una de las explosiones, así tendrían menos problemas. Joan observaba a Samuel desde la sala de mando. Samuel respiró hondo y entró equipado en la cámara de la brecha. Estaba a gravedad cero y no sabía lo que le esperaría al otro lado. Tocó la bola. Hubo un gran destello acompañado de un apagón. Entonces la sala volvió a la gravedad cero y la sala de mando empezó a despresurizarse lentamente, los ojos de Joan se pusieron como piedras y sus pulmones perdían aire, sus oídos se taponaron a los 2 segundos, impidiendo oír los gritos de sus compañeros. Consiguió ponerse de milagro la máscara de oxígeno y sus gafas científicas. Su espalda chocó contra el techo. Joan utilizó el modo de visión nocturna de sus gafas científicas y vio a sus compañeros agonizando por toda la sala de mando, sus ojos se les salían de las cuencas hasta que sus cerebros se expandieron hasta explotar. Miró el cristal de la cámara de la brecha, Samuel no estaba ni la brecha tampoco, ya que nada emitía su característico color azul. Las gafas científicas de Joan indicaban formas de vida por toda la nave. Indicó miles de formas, millones, billones de formas de vida de un tamaño descomunal por toda la base, pero la base estaba oscura y silenciosa, y era demasiado pequeña. El terror de Joan fue creciendo cada vez más y más, y pasó del terror a la rabia y la impotencia. Creía que era una droga en la comida que probablemente un agente ruso le había puesto en algún restaurante. Aquello no era una droga, era real. El silencio invadió la base y Joan estaba quieto flotando por la sala de mando. «Ah, hay alguien», dijo Joan tartamudeando del terror. No hubo respuesta, Joan estaba solo. «Contestad, me cago en la puta», dijo rabioso. El silencio era la única respuesta a Joan. Su cara marcó una sonrisa psicópata. Se dirigió hacia el cristal de la cámara de la brecha y ajustó su mirada. Había un ser deforme flotando por la cámara, pero las gafas científicas indicaban que eso no era una forma de vida, sino una carga electromagnética. El ser se detuvo flotando ante el cristal, justo delante de Joan. Eso era científicamente imposible, ya que un objeto a gravedad cero no se puede detener de esa forma tan brusca. Lo que vio Joan fue un ser que tenía una cierta forma humana. Su piel era músculo sangriento, tenía 6 extremidades repartidas por todo el cuerpo, se movían. Tenía 2 bocas donde debían estar los ojos, y hablaban, y donde debía tener una boca, había un enorme ojo mirándole.
Donde debía tener pelo había picos de pollitos que piaban sufriendo. Estaba repleto de muchas partes de animales que salían de su cuerpo y se movían, incluida una pata de cabra empapada en sangre. Todos los animales que le salían del cuerpo y hubo un silencio, entonces el ser habló por las dos bocas. Joan, dijo el ser. El cristal estaba insonorizado, pero se escuchaba perfectamente. Soy yo, Samuel. No, tú no eres Samuel. Dijo Joan aterrado. Sí. No te vas a creer dónde he estado. Dijo el ser con la idéntica voz de Samuel. Calla, 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 calla. Ese lugar es precioso. Cállate. Joan se fue relajando y comenzó a ver a ese Samuel como a un dios. ¿Dónde has estado? Dijo Joan hablando como si ese ser infernal fuese algo normal. He estado en el infierno. Dijo Samuel con una voz de impresión. ¿Y qué coño hay en el infierno? El infierno no existe, tú eres producto de mi imaginación. Hay caras desfiguradas que sonríen, son preciosas. También hay intestinos gigantes y sangrientos, y hay almas pasando por ellos. Es un sitio kilométrico, y hay piscinas de sangre, calentitas, Joan. También hay comida, hay carne, hay pizzas sangrientas, mis preferidas. Y ahora mira, me han mejorado, Joan, el único ser que no existe es ese ser superior al que llaman Dios. Joan empezó a reír, fue riendo cada vez más y más hasta que sus risas acabaron en llantos. Tú no eres Samuel, ni siquiera eres real. Dijo Joan entre llantos. Joan se dirigió flotando a oscuras hacia las cápsulas de escape. Samuel gritó, no puedes escapar, no vas a ir a ningún lado. Gritó Samuel. Joan lo ignoró y siguió hacia las cápsulas. La criatura empezó a dar golpes sobrehumanos contra el cristal, sonaban como tambores. No escapes, o te arrepentirás. Gritó la criatura de nuevo. Joan llegó a una de las cápsulas, no había electricidad, así que la puerta no se abrió. Los golpes continuaron cada vez con más intensidad hasta que el cristal se rompió y el silencio invadió la base de nuevo. Joan no podía hacer nada más que esperar en un rincón del pasillo de las cápsulas. El ser apareció en el pasillo. No sirve de nada, Joan, dijo el ser. Únete a nosotros. De la compuerta del pasillo aparecieron todos los científicos desnudos sin ojos y con el cuerpo mutilado. Únete a nosotros, Joan. Aquí se está bien. Dijeron todos los cuerpos de los científicos. Joan entró en pánico y empezó a gritar mientras se santiguaba, a pesar de su ateísmo. Samuel y los científicos empezaron a gemir y a gritar, entonces sus bocas irradiaron una luz cegadora. Esas luces aumentaron y la base empezó a temblar. Entonces hubo un destello de radiación y la base dejó de existir. Joan y los cuerpos no dejaron de existir, la inexistencia es un regalo comparado con el lugar a donde fueron. Cuando nos mudamos a casa de mi difunta tía Ana, presentía que algo iba a cambiar en mi vida, y que el colosal ejército de adicciones que se amoldaba en mí, por fin iba a ser derrotado satisfactoriamente por mi superación humana. Los que nos mudamos éramos 4, mi hermana menor Crisma, mi hermano mayor Rolo, mi fiel esposa Bella y yo. Una vez que nos asentamos, todo nos vino mejor que antes en aquel caserón antiguo. O al menos eso era lo que pensábamos. Siempre tuvimos una buena convivencia entre los 4. Una convivencia de beatos. Algunos pensarán que vivir con tu esposa y 2 hermanos es algo bastante inapropiado para la privacidad de una pareja, pues no, en mi caso no lo era. Puesto que mi hermano mayor sentía un profundo cariño hacia Bella. Por otro lado, mi hermanita solo la aceptaba y no demostraba queja alguna en el asunto. Pasaron los jubilosos días cargados con copas de pureza y alegría, dado que estábamos en plena primavera. La estación de la que se adueñaban los pajarillos, que no paraban un instante en dar a conocer sus divinas canciones. Una de mis estaciones favoritas, por cierto, donde las flores demuestran todo su esplendor al máximo y donde los amores surgen o renacen. En mi caso, quería hacer renacer mi amor con Bella, ya que desde el viaje no habíamos tenido intimidad, algo a lo que estábamos muy acostumbrados. Pero antes de llenar de mariposas mi alma con su hermoso y escultural cuerpo, decidí buscar entre unas cajas viejas y polvorientas un retrato del que hablaba frecuentemente papá. Este retrato pertenecía a la difunta tía Ana. Según papá, en el retrato se podía apreciar lo bella que era nuestra tía en su plena y viva juventud.
Después de una minuciosa búsqueda en el segundo piso, logré encontrar el famoso retrato del que tanto alardeaba papá. Y sin dudas tenía razón, porque tía Ana se veía realmente radiante. Si no hubiese sido mi pariente y si hubiese sido de mi misma edad, no habría perdido tiempo alguno en acortejarla, ofreciéndome como su primer pretendiente. En el transcurso de mi exitosa búsqueda, el tiempo no había perdonado a Ana y ya era de noche. La hora indiscutible de ir a recomponer energías, con una suculenta comida que era más que seguro que estaba en la mesa de la sala principal. En el primer piso. Cuando llegué hasta la mesa no encontré a nadie, ni Bella, ni Rolo, ni Crisma. Como si la tierra se los hubiese tragado y jamás los hubiese digerido. Desconcertado por la ausencia de todos, me dirigí al refrigerador para picar algo y engañar a mi estómago. Algo que logré con éxito. Luego me dispuse a buscar a todos mis cercanos, como un constructor de familias dispersas. Subí al segundo piso y me dirigí sin control alguno de mi cuerpo hasta mi habitación, para encontrar a mi queridísima Bella, mi hermosa mujer, mi divina y fiel señora. Pero cuando llegué hasta la habitación mis ojos vieron lo más repugnante y traicionero que jamás hubiesen querido avistar. Era mi fiel esposa con mi único y despreciable hermano. En pleno acto sexual, transpirados como cerdos y con los ojos dados vuelta por tanto placer. Cuando me vieron se taparon, y dijeron lo más insulso que había escuchado en toda mi puta vida. No, es lo que tú piensas. Dijo mi querido hermano mayor. El ejemplo de la traición, el primogénito. Es cierto, afirmó mi infiel y arpía esposa. Y al ver y escuchar esto no les dije nada y solo me retiré del lugar como un perro con el rabo entre las piernas. Después de lo vivido tenía que tomar un poco de aire puro de las afueras. Me retiré de la casa de la discordia, tomé el auto y me dirigí al bar más cercano donde conocía una ramera de la zona y descargué toda mi furia con ella. Después de todo lo mal vivido llegué a mi casa, aproximadamente a las 3 de la madrugada. Con una borrachera considerable y con una furia extrema que anidaba en mis entrañas. Decidí acostarme en el sofá. Pero cuando estaba a punto de sentarme en su suave tapizado, escuché la única voz en toda aquella maldita casa. Una voz que provenía del segundo piso, una voz a la que nunca hubiese querido oír. Andrón, 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 se escuchaban los susurros angelicales y suaves ante los oídos humanos. Por una curiosidad realmente humana, decidí ir al segundo piso y averiguar quién era el dueño o dueña de esta voz. Una vez que logré subir las eternas escaleras que conducían al segundo piso, la voz siguió musitando para guiarme hasta su ubicación. Y en un corto espacio del tiempo pude darme cuenta de dónde provenía. Pero algo en mi mente adecuada a lo cordial me decía que esto no podía ser cierto. Y con un elevado grado de pavor me dirigí hasta las cajas donde estaba el retrato de tía Ana, la cual era dueña de la voz. Pero esto, no puede ser cierto, le dije al retrato. Sin dudas lo vivido era una locura. Muchas veces pasó por mi mente que todo esto era efecto del alcohol, pero después me di cuenta que no era así. Hola, querido mío, me dijo el retrato. Este retrato demostraba unos signos de viveza aterradora, era como un ser carnal solo que atrapado dentro de un cuadro. Tía Ana demostraba a leguas gestos exactos de un humano banal, a diferencia que su rostro era más pálido al de un mortal. Era como si ella jamás se hubiese ido y como si siempre hubiese estado atrapada en aquella pintura. Hola, tía, le contesté, amablemente y con mucho temor. Veo que tienes muchas penas. Pues no solo lo ves, sino que realmente tengo muchas penas, le dije. Quizá yo pueda ayudarte. Me dijo, con un tono de voz cargado de picardía. No, lo creo, tía, le dije desganado, lo que he sufrido, no tiene cabida a ninguna ayuda. Pues al no saber con exactitud qué es lo que has sufrido, entonces ¿cómo sabré si puedo ayudarte? Aportó con razón propia a su argumento. Está bien. Exclamé, lo que sucedió fue bueno, encontré a mi esposa con Rolo. Vaya, esto sí que es algo triste, trató de consolarme. Pues sí, ¿quieres que te ayude? Me preguntó con un tono de voz extraño. Por supuesto, le contesté, sabiendo que lo mío no tenía solución, o al menos desde mi punto de vista. Entonces te ayudaré, dijo. Mañana amanecerás encontrando una gran sorpresa, una sorpresa radiante, despampanante e inimaginable. Está bien, confío en ti, le dije, reacio a que pueda solucionar mi problema. Una vez que quedamos en acuerdo con mi tía, o más bien con su retrato, volví a mi objetivo principal. Ir al sofá y pegar los ojos hasta el otro día, que solo anhelaba que sea mejor al vivido. Los pajarillos me despertaron con sus cantillos, en el radiante día sábado.
Pero si hubo algo que llamó toda mi preciada atención en aquella mañana fue, el no haber visto a mi hermana preparando el desayuno dado que esto era costumbre en ella. Pasaron unos minutos después de que me estirara como los felinos y de que bostezara vagamente. Sin acordarme por efecto de la borrachera, de ninguna toma de la película de la noche anterior, me dirigí al baño a lavarme y a despedir todos los desperdicios de mi cuerpo, que rebalsaba en fortaleza. Una vez que llegué al enorme baño que se encontraba en el segundo piso, como casi todos los lugares de la casa, lavé mi lagañoso rostro y cepillé mis careados dientes. Pero en ese ínterin los recuerdos de la noche anterior habían vuelto como si alguien me hubiese dado un golpe en la cabeza. Recuerdos que me incitaban a averiguar cuál había sido la solución del retrato de tía Ana, ante mis notables problemas. La primera persona a la que fui a visitar fue a mi hermanita menor. Cuando llegué a su habitación propicié unos 3 golpecillos en la puerta antes de entrar, porque le molestaba mucho mi presencia en su cuarto. Siempre era mejor avisar de mi llegada. Pero tras tocar vagamente sin rumbo alguno por las corrientes sónicas, nadie atendió a la puerta. Sin titubear la abrí irrumpiendo en su cuarto. Y cuando ingresé a la habitación vi lo más aterrador y morboso que jamás había visto en mi asquerosa vida. Era mi hermana menor ensartada con clavos ferroviarios contra la pared, en posición de crucifixión, completamente desnuda, con 3 estacas apuñalando su vagina y dejando que la sangre fluyera de su genital corrompido. Los pechos desgarrados con los pezones pendiendo de un hilo de piel, ojos y boca cosidos a la perfección impidiendo la vista por la eternidad y obstruyendo todo tipo de alimento. Y su cuerpo pálido y virginal tenía precisas incisiones que formaban inscripciones paganas e intimidantes de las cuales desconocía totalmente. Inscripciones en un idioma, al parecer lo bastante extraño y desconocido por la humanidad. Después de llorar un considerable momento, sollocé y salí de la habitación, que demostraba el lado más oscuro de la muerte y de la ayuda del retrato. Al ver esto me imaginé qué es lo que les había tocado a mis verdaderos traidores. Lo que no comprendía aún, era el porqué de la muerte de mi preciada hermana. Además tenía mucho miedo por aquel retrato del demonio. Que sin dudas, tenía una forma muy aterradora de solucionar los problemas. Cuando abrí la puerta de la habitación de Bella los encontré a ellos asesinados, torturados, ultrajados, de forma macabra y sádica para la mente de un humano. Bella estaba con un palo ensartado en su vagina, el cual hacía notar su otra extremidad saliendo de su enorme boca que lo tragaba todo. Le faltaba el cuero cabelludo, no tenía sus hermosos ojos negros y tenía incrustadas en cada oído palancas de metal. Pero lo que más hurtó mi atención fue lo que tenía escrito en sus senos, algo que decía lo siguiente: soy una puta, me encantan las pijas enormes. Esto, no mentía por ninguna razón. A veces pensaba que todo lo sucedido se lo tenía bien merecido y que mi persona tenía un cierto grado de goce en tal situación. Pero aún faltaba otra de las víctimas o condenados, una persona de lo más despreciable e inmunda. Una ser capaz de engañar a su propia sangre, del cual era mejor alejarse que acercarse. Mi excelso hermano el primogénito no se había escapado del trágico castigo por parte del retrato. Él estaba a tan solo un cuerpo de Bella y de la peor manera se encontraba sin signos de vida. Rolo carecía de sus extremidades, las cuales estaban clavadas en las paredes del cuarto con unos clavos de tamaño considerable. Por otro lado, tenía estacas introducidas en su carne que enfilaban desde su cuello hasta su pene. Como si todo esto no hubiese sido suficiente, sus ojos estaban salidos hacia afuera, sus oídos estaban rasgados y su boca faltante de sus tan preciados labios, los cuales usaba para besar a mi difunta mujer. Después de ver las torturas que habían sufrido mis seres cercanos, que alguna vez fueron queridos, me decidí a ir en busca del truculento retrato de tía Ana. Una vez que llegué hasta mi objetivo, abrí la caja de cartón donde estaba el tan anhelado retrato y lo tomé, en un movimiento de tal rapidez que mi alma no lo notó. Tía Ana se encontraba firme, fusionada al retrato, llorando como nunca. Pareciendo una verdadera chiquilla remilgada. Pero lo que realmente me dejó cuajado, no fue el haber visto llorar al retrato, sino lo que lloraba el retrato. No eran lágrimas comunes, eran lágrimas de sangre, tan roja como los ríos del infierno. Esta imagen me causaba un cierto y considerable grado de terror, tristeza, angustia y hasta furia. No lograba comprender qué era lo sentido en aquellos momentos, tan torturadores para mi existir. El retrato seguía impetuoso en su posición, sin dejar de llorar. Y en su momento de pena eterna decidí hacerle una pregunta que atormentaba mi ser a cada minuto que pasaba. «Ana», exclamé, para hacer que vuelva en sí. Algo que resultó con mucho éxito.
¿Qué quieres, Andrón? Me preguntó después de sollozar. Solo quiero saber por qué matasteis a Crisma. Porque ella también era una pecadora, me contestó con mucha confianza de sí misma. ¿Y cuál fue el pecado que cometió hacia mi persona? Le pregunté, atónito. Cuando tu hermano y tu mujer te engañaban, ella lo sabía todo. Solo que callaba, porque estos dos le pagaban un dinerillo, contestó a mi gran pregunta. Sin dudas todos mis seres queridos eran unas verdaderas mierdas humanas. Personas de lo más despreciables y traicioneras, que se vendían al mejor postor o al que tenga el pene más grande, en el caso de mi mujer. Esto, no es una pesadilla, dudé en aquel momento, ¿verdad? No, todo es real, apaciguó mi alma. ¿Sabes qué, tía? ¿Qué, hijo? Eres la única persona, o más bien el único ser, del que puedo fiarme y del que nunca me separaré, le dije, con toda la franqueza del mundo. Gracias, mi amor, tus palabras me han aliviado. De tal forma que estoy lista para solucionar tus otros, tan inquietantes problemas. ¿Acaso lo deseas? El retrato de tía Ana me volvió a hacer la misma pregunta de un principio. Y yo volví a contestarle con mucho entusiasmo. Hay un hombre, un tal Goldín, le dije, es el dueño de un restaurante de las cercanías. Me encantaría que me ayudaras con este tipo. Mi conocimiento era voraz, respecto a cuál sería la ayuda que iba a recibir nuevamente de parte del retrato. Y decidí, junto a tía Ana, convertirme en un castigador etéreo de mis enemigos hasta el fin de mi vida o hasta el principio de la eternidad.